Hola, doctor Furque. ¿Cómo les va? Buen día. Llegó el ¿Todo doctor bien? Furque. Todo bien. Hola, doctor. Mire cómo lo esperamos. Amenazó con jubilarse, pero tengo entendido que sigue, Mire cómo lo esperamos, Furque. Estoy en Mire, eso. mire. que sigue estábamos trabajando. esperando. Mirando Furque. ¿Cómo Furque, les va? Bien, llega ¿usted? justo para que te tire el primer tema. Temas. ¿Cuál es el momento histórico en que se produce el cambio, o el primer cambio, o el inicio del cambio de la época clerical colonial de esta Córdoba, que alguna vez algún dirigente de la Reforma la calificó una Córdoba llena de malbones y pelotudos? Y otro, más en la época colonial, se decía que en esta Córdoba había en una esquina una iglesia y en la otra una puta. Esa Córdoba clerical y colonial, ¿cuándo empieza a cambiar? Sí, hay un hecho histórico por demás trascendente. Córdoba, el obispado más importante del territorio de que es nacional, era en Córdoba. Córdoba era muy clerical, sí, una iglesia en cada esquina. Estaba todo regulado, ¿no es cierto? Los costos que significaban para la iglesia vivir. Cada vez que uno fallecía, ¿no es cierto?, se cobraba. Cada vez que se anotaba el nacimiento de una persona, cada vez que se producía un matrimonio, se cobraba mucho dinero. ¿Quién cobraba? ¿La iglesia? La iglesia. ¿A las personas en sí, a los ciudadanos o A las personas, habitantes, por supuesto. El que iba a anotar a su niño, el que se casaba o el que Por iba... eso antes estaban todo anotado en las actas bautismales de la iglesia. Y sí, hay un momento clave. Perdón, actualmente no se cobra porque cuando me casé yo Sí, se pero cobraba. actualmente no se hacen, ¿no es cierto? La obligatoriedad no está para anotar un nacimiento, había que anotarlo en la iglesia. Ah, ok. Y los matrimonios eran en la iglesia. Y las defunciones eran en iglesia y más. Incluso cuando se procedía a la sepultura, si queríamos que todas las campanas de Córdoba sonaran al momento que iba descendiendo, se cobraba. Si querían... O sea, perdón, Furque. Cuando el finado lo iban a enterrar, en el momento que lo enterraban, si uno quería que sonaran todas las campanas, se pagaba. Si era con incienso, se pagaba. Si era con latín, todo se cobraba. y la misa ni hablar, la misa para Todo, despedir al todo. muerto ni hablar. Hasta la gente que iba al llorar, las famosas lloronas. Las existían. lloronas. Pero todo estaba reglamentado. Y en eso, esta perdón, Córdoba. yo alguna vez leí que todo esto, no sé si se llamaba o había algo distinto, que era redención de capellanías. Claro, claro, porque todo era como para decir, había que pagar por todo esto que significaba el respeto a la figura de Cristo que había fallecido por todos, para todos, ¿no es cierto? Todo tiene una razón. Y, había, Entonces, un muerto podía claro, pedir que ahí le hicieran venían la las misa misas por durante 100 años. 100 años, misas, y esas misas costaban. Por eso que la iglesia después pasaba a tener muchas estancias. ¿no es Claro. cierto? Claro. O sea que si yo me muero mañana, puedo arreglar con el Claro. obispado que me hagan misas durante 100 años. Así ocurría. Pero así sigue ocurría. pasando, siguen No, esos ya no existe. Es gratuito anotar a los hijos ahora en la provincia Ahora de no Córdoba. saben qué Anotar a hacer los porque hijos, se pero tienen estamos que hablando acabar. de No, pero ella En la preguntó, quiero dejarlo claro. Pero en la iglesia, cuando vos haces un pedido, una misa por un algo fallecido, pueden cobrar. Algo pueden cobrar. Sí, tenés que poner Por ahí. supuesto, por los costos de la misa en ese momento. Pero antes se hacían misas contratadas por 100 años en memoria del fallecido. Y Era un eso sistema costaba recaudatorio, era nacimiento, matrimonio y muerte, Y sí, era el sistema Por eso recaudatorio que la de la iglesia, claramente. si uno va al centro, se encuentra que las propiedades más importantes de la Claro. zona céntrica de Córdoba pertenecen a la iglesia Y lo- católica. claro, y aparte pasar por la iglesia legitimaba el casamiento, el nacimiento y la muerte. Así Y que sí. sí o sí era casi obligatorio, estaban Todo atrapados en era el así. sistema Por eso católico registrado. había que ir a buscar la partida para uno
Claro. después casarse por la Bueno, ¿y iglesia. cuándo y empieza a cambiar? Esa era la Córdoba clerical barra colonial. Hay un momento. En esa época, estamos hablando siglo XIX, después del famoso episodio del 27 de abril del 52, los gobernadores empiezan a durar 3 años. Ajá. Y había una fecha donde asumían todos, que era el 17 de mayo. Y en 1877 se elige la fórmula Clímaco de la Peña, Antonio del Viso. Clímaco de la Peña era el partido mayoritario que había en ese entonces, todos clericales, conservadores todos, ¿no es cierto? Y se dio espacio a esa minoría que había empezado a aparecer, liberal, ¿no es cierto? Por eso es que se le dio espacio y se lo puso A Del Viso. vicegobernador a Antonio del Viso. Ujú. En esa época también existía un cuerpo colegiado para elegir, previamente se votaba para elegir electores y después los electores elegían el candidato, ¿no es cierto? Colegio electoral. Y el colegio electoral, que se había reunido en enero del 77, había elegido la fórmula Clímaco de la Peña, Antonio del Viso. Y tenían que asumir el 17 de mayo de 1877. Pero ahí ocurre un hecho de gran trascendencia política para Córdoba y para el resto del país, ¿no? Porque en los primeros días, el 5 de, creo recordar, haber leído, de mayo, de pronto, una comida donde concurre Clímaco de la Peña, el gobernador electo, y ese mismo día se va a la casa y ahí fallece. Ha habido Lo comer a la... envenenaron. Algunos dicen de que algo puede haber sido esto, otros dicen no, que estaba muy mal porque había fallecido unos días anteriores la esposa. ¿Él es? Concreta, Clímaco de la Ese Peña. es Clímaco de la Peña. Clímaco de la Peña. Falleció 10 días antes de asumir. 13 El días. 5 Ah, de 12 mayo días antes de asumir. de 1877. ¿Y usted qué versión cree, doctor, de esas? Y existen todas posibilidades, ¿no? Porque lo grave es que con ese fallecimiento, no solamente un hecho trágico, fallece el gobernador, sino que tenía que asumir era todo lo contrario. Claro. Debido no era Todo lo representativo era la minoría Claro, porque Antonio del Viso, del Viso. ese era el vicegobernador. Y se da una circunstancia, porque siempre cuando fallece el gobernador, ¿no es cierto?, distintas veces ha pasado, asume el vicegobernador. Pero en Claro. este caso, era gobernador electo, pero no en funciones. Entonces, si correspondía asumir o no el vicegobernador, que no era vicegobernador en ejercicio, era vicegobernador electo. Circunstancia que también se dio en Brasil, me acuerdo cuando iba a asumir, no me acuerdo ahora, el presidente, y él se dividía, le agarró un ataque y no pudo asumir, asumió Sarney, pero Sarney creo que se llamaba, no me acuerdo bien, no era presidente electo, sino que era electo pero no en ejercicio. Claro, no era vicepresidente en Sí, ejercicio. no me acuerdo, creo que- ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo solucionaron? Bueno, una diferencia significativa. El gobernador que estaba en ejercicio, creo que se llamaba Rodríguez, dice que se reúne de nuevo el colegio electoral. Claro, no había voto directo en ¿Y esa este época. quién era el sería? colegio Los electoral. chicos Claro. pusieron una Este. placa. Antonio del Viso. Este es del Viso. Antonio Sí. Luis. Ay, allá tiene las patillas de Menem, de ahí viene. O sea que ya veníamos Ya. arrastrando. Antonio del Viso. Antonio Luis, una persona trascendente para Córdoba, Ajá. ¿Por qué? porque
Antonio Elviso, que termina asumiendo él, a pesar termina. de las diferencias que existieron, sino que el que era secretario los manejos políticos, después terminó siendo ministro de gobierno de Antonio Elviso, era Juárez Selman. Ajá. Y Juárez Selman, a su vez, era cuñado, ya en ese entonces, de Julio Roca. Y Julio Roca, Era el dueño de la Argentina. en ese entonces, era un militar muy importante, estaba a cargo de... Era un coronel, creo que todavía no era general, pero era el que estaba a cargo de las tropas de la frontera ahí en Río Cuarto, frontera con Claro, todo lo que estaba al sur y con de Cuyo. Entonces, ahí nomás se pone en contacto con Roca y Roca se viene a Córdoba con tropas para presionar y que debía asumir el que era electo. Para que asumiera del viso. Y después el presidente del colegio electoral dice, no, pero no se puede reunir más porque ya está caduco el colegio electoral, después que había elegido se dio por terminado el colegio electoral. Y como ya estaban en los días, eso terminó cediendo todo y asumiendo Antonio Elviso. Como gobernador. Y como Gobernador. vicegobernador, ¿a quién pusieron? ¿O fue sin, no importó? No fue nada más que el gobernador mira. electo. O sea que esa colisión que fue de poca gente, porque fue la minoría, terminó siendo gobernador Gobernador. total, digamos. Y allí ese grupito liberal, y los protagonistas más importantes eran Antonio Elviso y Juárez Selman. Y después aparece también esta persona que en ese momento estaba, unos años después presenta su famosa tesis, el Ramón Cárcano. Pero, perdón, Furque, la asunción de Antonio del Viso, Cambia todo. apoyado por Julio Arroca, cambia ese concepto, empieza, o por lo menos empieza a cambiar ese concepto clerical, colonial de la Córdoba de entonces para transformarse en una Córdoba liberal, Claro. o apuntando con ese objetivo. Con ese objetivo, porque allí viene la eliminación de las capellanías, allí donde se va a generar las ideas de hacer registro civil. Ahí nace el registro civil de Córdoba. Creo que Berrotarán fue el primer director del registro civil de Córdoba, ¿no es cierto? Y más, Antonio Elviso va a crear la Liga de Gobernadores del Interior, que va a promover la candidatura de Roca presidente. Y ahí vienen los cambios en todo, en Córdoba incluso. En los tiempos que se crea la Escuela de Medicina, hasta ese momento. Y este Rodrigo no había. que nombró, Era Rodríguez era el gobernador en ejercicio en ese entonces. ¿Y fue el que después hizo el Rodrigazo? No, Nada que ver, porque estamos hablando 150 años Muchos antes. años después. Claro. Y en ese momento era Avellaneda el presidente de Argentina. Claro, porque Avellaneda, ¿no es Estamos hablando cierto? en ese Y ya Presidente, venían con etcétera. una política laica, digamos, ¿no? Por También. supuesto, la ley. Ya desde después viene la ley de matrimonio civil, Claro. que viene, no sé si termina sancionándose en la presidencia de Roca o de Juárez Selman. ¿no Pero es cierto? Porque Sarmiento todo. ya venía proponiendo una Y educación Sarmiento también, laica, un también censo es laico. uno de los que favorece este cambio, Claro, ¿no es cierto? que de alguna de forma sacar a llegó. Córdoba de ser el centro clerical para pasar a ser, ¿no es cierto?, una pieza importantísima en las creaciones de las virtudes republicanas de Córdoba. ¿no es cierto? Antonio Elviso, persona trascendente. Y por eso esa calle ahí en Alta Córdoba, que recuerda su nombre, es un momento trascendente lo de Antonio Elviso, que después va a ser el que va a gestar la presidencia de Roca, y va a ser hasta el ministro de Roca,
Y después embajador Ministro del creo que Interior. termina falleciendo en Italia, porque él fue hasta ministro plenipotenciario y después embajador Pero allá bueno, en Italia. dejamos la Pero- tarea pendiente para quien nos pueda ayudar. Queremos saber cómo o quién lo mató a Climaco de la Peña, porque el A tipo ver. había sido electo gobernador, Sí. ganó las elecciones, le faltaban una semana, 10 días para asumir, fue un asado, una comida, una comilona, Sí, sí. y esa noche se Se plancha fue a y la- muere. El Nisman de Estuvo, la época. estuvo almorzando, creo, en la casa de la familia Rossi, Luis Rossi. Y en esa época es cuando la presidencia de Avellaneda se había creado ya porque favorece a Avellaneda traer gente de Italia, los italianos, y se crea se le da formato a esa que va a ser hoy la capital nacional del salame allá en Colonia Colonia Carolla, ¿no es cierto? Y según dicen, había ido a visitar allá Climaco la Peña y uno de esos chocinados, ¿no es cierto?, se había intoxicó. generado el Ajá. malestar O sea estomacal. que se envenenó con un salame. Así dicen algunas malas lenguas, ¿no es cierto? Sí, yo había escuchado que con el vino también, Y que puede habían ser. dicho que le habían, no sé si le regalaron un vino o llegó un vino a la casa. Si uno va Pero obviamente- a Colonia Carolla No sé. todavía, yo hace años he estado allí visitando un museo que hay en Colonia Carolla y allí todavía se conserva las convocatorias para venir desde Italia, Sí. por el puerto de Génova, Sí. y los traían a distintos lugares, entre ellos Colonia Carolla, a toda la gente que después pasan a ser los señores, por supuesto que han tenido mucho trabajo y son los dueños de Colonia Carolla, diríamos, y sus Bueno, dejamos el potencialidades.